Muy buenos días a todos. Agradecer en primer lugar al CINEASSE y a los organizadores de este interesantísimo conversatorio y creo que muy en particular a todos ustedes considerando la hora en que estamos. Por lo tanto, al igual que Giselle, que ha tenido que acortar su muy interesante exposición, yo trataré de hacer lo mismo para no retenerlos mucho tiempo aquí. Si bien es cierto, yo vengo en representación de la Coordinación Nacional de la Campaña Peruana por el Derecho a la Educación, lo que voy a presentarles es el resultado de reflexiones y de una experiencia muy interesante realizada por 4 ONGs del sur andino que han desarrollado y vienen desarrollando programas de educación básica, de educación intercultural bilingüe, pero que han tenido y tienen un componente de capacitación de docentes en educación intercultural bilingüe. Y ha sido esta experiencia sistematizada de estas organizaciones las que han dado lugar a lo que hemos llamado los aportes para la construcción de un programa de formación docente en servicio y está más que nada pensado para el sur andino y explicaré por qué. Creo que me ha gustado mucho escuchar las dos intervenciones anteriores porque lo que yo pueda decirles se alinea dentro de eso. Quiere ser un aporte a la política de educación intercultural bilingüe que nunca antes se ha presentado tan auspiciosa como en este periodo. Y yo creo que eso es muy importante reconocer. Nunca antes la educación bilingüe tuvo tanta atención reflejada también en un presupuesto que yo sé que a Elena le cuesta siempre defenderlo y luchará siempre por tener más, pero definitivamente es muy superior a lo que se tuvo en otros periodos gubernamentales. Y pasaré por decir que me saltearé alguna de la información que ellas ya han dado y que yo también considero importantísima, como el registro que se tiene ya de escuelas EIB, el número de docentes que se necesita para cuántos niños indígenas. Pero sí quiero recalcar que el enfoque, el espíritu que anima a todo lo que hemos escuchado hasta el momento es sobre todo el tratar de que el ejercicio del derecho humano a la educación sea realmente cada vez más concreto para nuestras poblaciones indígenas. Es importantísimo considerar la complejidad de la concreción de ese derecho. No voy a entrar en ello. En parte lo ha explicado Giselle, todo lo que es necesario considerar cuando uno piensa en la formación docente para educación intercultural y bilingüe. Y una de las cosas que nos ha faltado y nos sigue faltando en el país es una evaluación de qué es lo que se ha hecho en educación bilingüe hasta el momento. Una evaluación de la educación bilingüe en aula, en lo que se implementa, y también la evaluación de los centros donde se forman los profesores de educación bilingüe intercultural. Esa es realmente una gran falencia y es una investigación, porque esa evaluación debe ser una investigación, ¿verdad? Y por esa razón les recuerdo lo que recomendaba Ricardo Cuenca al comenzar esta mañana, ¿no? Tenemos en el país un gran vacío de investigaciones educativas e investigaciones con respecto a la educación de nuestros pueblos indígenas hacen mucha falta. Sin embargo, cuando quisimos hacer la sistematización de la experiencia ganada en el sur andino, pedimos una conversación con algunas personas que sabemos que por ejercicio profesional han estado en contacto con estos programas y su percepción es importante y también ha animado, digamos, a los aportes que presentaré luego. Hay percepciones positivas y negativas. Y digo percepciones porque no son fruto de evaluación. Yo creo que todos aquí no estamos satisfechos con el tipo de evaluación censal que se hace en el país ni en ninguna otra parte. Eso de medir la calidad de la educación únicamente por la comprensión de lectura en segundo grado y no en los otros, e igualmente en el caso de los niños indígenas en cuarto grado y nunca más. Esas cosas insatisfacen realmente y no creo que nos den la
película exacta de qué es lo que ocurre y cuánto están aprendiendo o no los niños. Por esa razón, por lo menos, hablar con las personas que han estado cerca o siguen estando cerca de estos programas. Y la percepción positiva inicial es que definitivamente se advierte en los niños una satisfacción, una alegría por estar en un centro educativo en el cual se pueden expresar en su propia lengua. Hay apertura para escuchar lo que ellos saben y también tener un profesor o una profesora que puede comunicarse con ellos en su propia lengua. Esta actitud, digamos, es por eso contagiante en los maestros. ¿En qué sentido? Que los maestros de educación bilingüe por lo general quieren saber más, quieren prepararse, quieren estar mejor preparados para ejercer su profesión, su desempeño en el aula, ¿no? Eso es algo que yo misma he constatado desde hace mucho tiempo. Cuando el maestro descubre que hay formas en que él puede tener mejores logros, que su trabajo en el aula se ve reflejado en lo que los niños van avanzando, es una satisfacción y hay un deseo entonces de querer saber más. ¿Por qué? Porque son conscientes de que lo que reciben en la capacitación va a quedar corto, siempre corto. Las capacitaciones son cortas, redundantemente, y por lo tanto no pueden tratar todos los temas que deberían conocer los docentes en general y en particular los docentes que tienen una tarea por demás difícil, como lo es la de educar en 2 o más lenguas y promover el diálogo intercultural que les exigen las políticas. Eso lo uniré de una vez a una reflexión entre todos sobre cuánto se le exige a un maestro rural, que no se le exige a ningún otro maestro en el país y muchas veces a ningún otro profesional. Sin embargo, decimos, a pesar de esa percepción positiva, hay también preocupaciones, llamémoslas así, más que percepciones negativas. Las personas que están cerca de estos programas se preocupan por varias cosas, entre ellas porque hay una definición muy superficial de qué cosa es educación bilingüe intercultural. Elena ha explicado, y no redundaré, ¿no es cierto?, en cuanto a los criterios para identificar una escuela de educación intercultural bilingüe. Pero hablando con los docentes, ¿qué es educación bilingüe? Hay simplemente la declaración enseñar en 2 lenguas. Pero ¿cómo? ¿Cómo se concreta eso de enseñar en 2 lenguas? No lo manejan, definitivamente no lo manejan. Hay, digamos, cuando hay las propuestas, hay una visibilidad de la lengua y cultura indígena, lo cual es muy, muy justo, pero definitivamente no se ha logrado consolidar una propuesta pedagógica bilingüe y un tratamiento de las 2 lenguas, y en especial no se ha logrado tener una propuesta pedagógica para la enseñanza de castellano como segunda lengua. Los materiales que se reparten dan orientaciones muy generales, pero cualquiera de nosotros, si ha tenido la experiencia de aprender una lengua extranjera, por ejemplo, sabe que ese es un programa que tiene materiales específicos para cada momento de la enseñanza y que en escuela en especial hay primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto grado y se sigue en la secundaria, y eso todavía no existe. Otra de las preocupaciones que se advierte cuando se conocen las escuelas bilingües son las debilidades del docente, ya no voy a decir en el manejo de estos enfoques, sino en su propio manejo de las lenguas en las cuales se le exige enseñar a sus alumnos y en las habilidades en las cuales se evalúa a los niños. Los maestros tienen grandes debilidades para leer y escribir, no únicamente en su lengua indígena, en castellano. Eso es algo que ellos mismos reconocen y son producto de nuestro sistema educativo nacional. Todo lo que es, todas las debilidades que pueda tener el maestro rural en especial y el maestro bilingüe en particular, es porque ellos son el mejor ejemplo de qué es lo que han podido desarrollar y aprender en sus 10, 12 o 14 años de educación básica regular y luego en los centros de formación. Yo particularmente, ¿verdad?, me siento muy triste cuando veo escritos de profesores titulados en universidades y en pedagógicos que
realmente dejan mucho que desear en el manejo del castellano. Y mucho más, por supuesto, lo van a tener en la lengua indígena, donde no hay tradición indígena. Entonces, ¿cómo pretendemos que ellos desarrollen en sus niños, ¿no es cierto?, estas capacidades para volverlos lectores y productores de textos cuando no tienen en sus maestros los ejemplos que merecerían tener? Eso alineado a una concepción no muy clara todavía de lo que es interculturalidad. Ese es un tema bastante profundo, que no entraré en ello, pero definitivamente los maestros, lo bonito de los maestros que experimentan la educación intercultural bilingüe es que definitivamente tienen mucho más respeto por los pueblos indígenas, sus culturas, mejor trato a los niños, se han abierto en afecto a lo que son y a valorar estas culturas, ¿verdad? Pero de allí a tener un tratamiento que podríamos decir intercultural en el proceso del desarrollo de conocimientos, etcétera, estamos todavía un poco distantes. Las necesidades, por eso, de formación docente, también acabamos de ver, son altísimas, ¿no? Y Giselle acaba de decir, hay que saber dónde es que hay más necesidades, ¿no? Pero definitivamente es en el surandino. ¿Y por qué razón? Porque la lengua indígena más extendida es el quechua, exacto. El quechua es la lengua más extendida en el país, ¿verdad? Y entonces son en las regiones de Huancavelica, Ayacucho, Apurímac, Cusco, Puno, donde se concentra la mayor cantidad de escuelas de educación intercultural bilingüe y, por lo tanto, la mayor necesidad de formación de docentes para estas escuelas. En el norte del país es Ancash. Ancash es la zona donde, según el registro que ha hecho el Ministerio, hay una necesidad de cerca de 6.000 docentes para formar, ¿no es cierto?, 6.000 docentes para enseñar en escuelas de educación intercultural bilingüe. Por eso es que la propuesta que presentamos nosotros, los aportes, más que una propuesta en sí, son aportes, digamos, puntos que debemos tener en cuenta cuando se intente formular una propuesta de formación docente en educación intercultural bilingüe. Ahora, aquí hago una salvedad. La propuesta que nace de estas organizaciones perdón, no les había contado cuáles son. Esas organizaciones son Tarea, son Fe y Alegría, CECIP, Educa, ¿no? Son esas 4 instituciones las que en su experiencia sistematizada de cómo han estado formando a sus docentes para sus programas de educación bilingüe que emergen es lo que yo les voy a presentar ahora, ¿no? Digamos, una de las primeros aportes, digamos, es tener en cuenta que hay ciertos temas que se presentan en las propuestas que vienen del Ministerio y las propuestas que ellos mismos pidieron elaborar a consultores. Hay temas que tienen todavía gran tensión y que es necesario revisar y ver de qué manera se mejoran para formar parte de la propuesta de formación docente. Una es cómo así se construyen aprendizajes desde la herencia cultural andina. Hay una gran complejidad en eso. Hay una insistencia muchas veces en que la educación intercultural bilingüe, ¿no es cierto?, debe basarse en el conocimiento indígena. Y la gran pregunta es, ¿dónde aprendo sobre el conocimiento indígena? Si como profesor yo no soy indígena, porque es otra historia muy importante. La educación bilingüe no se da únicamente en comunidades que son preferentemente o con gran dominio de lengua y cultura indígena. Se ha mencionado aquí que ya hay muchas que ya no tienen la lengua indígena. Tienen la cultura, sí, pero no tienen la lengua, ¿verdad? Sea como fuere, esto de intentar educar a los niños desde, como dicen las propuestas, desde la herencia cultural andina, en este caso, ¿no es cierto?, o amazónica, en el caso de los amazónicos, necesita una formación académica, una reflexión muy ligada a epistemología, filosofía, que los docentes en servicio no tienen, y hasta donde yo sé, no sé en cuántos institutos superiores pedagógicos estén formándolos bajo los parámetros de este tipo de formación.
Otro tema que realmente tiene extenso y no está resuelto es el tratamiento del quechua escrito. Estamos completamente de acuerdo que una forma de legitimar una lengua indígena es escribiéndola. Pero, ¿cuánto le vamos a exigir al docente que escriba en quechua y cuánto va a exigir él a sus niños que escriban en quechua? Y subrayo el quechua cuando no hay un alfabeto oficial del quechua, por ejemplo. Nos ha dado Elena, y felicito, está muy bien, sobre cuántas lenguas se han normalizado en la Amazonía. Pero el quechua, que es la lengua más difundida, que la hablan cerca de 2 millones de personas en el país, yo recuerdo la frustración de un evento hace unos años en que se suponía que se iba a normalizar el quechua, que la conclusión fue: escriban como quieran. Escriban como quieran, ¿no es cierto? Entonces no se puede tener errores ortográficos en quechua, porque cada uno escribe como quiere. El ministerio es cierto, pero escribe también en varias variedades del quechua, de forma que no es posible, ¿no es cierto?, todavía hablar de un universo que escribe en quechua donde quiera que sea, como el caso del castellano, que lo hablamos de manera muy distinta dentro del país y fuera del país, en lo más de 400 millones de hablantes de castellano que hay, pero todos podemos comunicarnos a través de una sola forma de escribir nuestra lengua, ¿no? Entonces, esta falta en el quechua, digamos, paralelamente a que es una evidencia que los profesores mismos encuentran constantemente, un temor de parte de los padres de familia de tal vez estar invirtiendo tiempo en escribir en quechua y no ganándolo para aprender castellano. Eso es una realidad. Y también teniendo en cuenta que hay comunidades donde ya no es el quechua la lengua dominante, etcétera. Bueno, en ese sentido yo rescato lo que acaba de decir Giselle también. ¿Por qué no les preguntamos a los pueblos indígenas qué es lo que ellos quieren escribir en su propia lengua? Nadie les ha preguntado, creo, hasta el momento. Una cosa es consultarles sobre el alfabeto, pero otra cosa es decir qué es lo que ustedes quieren escribir en su propia lengua, para no estar traduciendo textos de biología o de lo que fuera forzadamente del castellano a la lengua indígena, como ha ocurrido muchas veces. Nos hace falta una política lingüística en el país y eso no le corresponde únicamente al Ministerio de Educación definitivamente. Veo con placer que hay ahora un diálogo entre educación y cultura, ¿verdad? Y para todo lo que son las políticas lingüísticas está el Ministerio de Cultura aportando, lo cual me parece muy beneficioso. Pero en lo que respecta al desarrollo de la lengua escrita, no únicamente es tener el alfabeto y alguna norma, sino qué literatura, qué vamos a producir por escrito en estas lenguas, y específicamente en el quechua, es algo que no está decidido y creo que merecería una atención en los programas de formación docente, no para eliminarlo, sino para saber cuánto exigimos y para qué, digo. Otro tema importante, que también, me quedan 3 minutos, no me queda nada, diré nada más, ya dije, ¿no es cierto?, la falta de estudios sociolingüísticos y socioeconómicos sobre las comunidades donde se ubican las escuelas de educación intercultural bilingüe. Y subrayo el socioeconómico también, y apelando a lo que acaba de decir Giselle, porque muchas veces las propuestas de educación intercultural bilingüe son pensadas para comunidades donde prima la lengua y la cultura indígena, y la realidad del país es muy distinta. El espectro de bilingüismo es amplísimo. Y yo quisiera que ustedes piensen en los maestros que enseñan en Cusco o en Apurímac, en las zonas urbano-marginales, donde reciben niños. En una sala de 30 niños puede haber 10 niños que no entienden nada de quechua, hablan puro castellano. Hay otros 10 niños que no entienden nada de castellano, hablan puro quechua. Y hay otros 10 que más o menos trabajan o entienden y hablan una u otra lengua. Miren esa complejidad inmensa.
y no tienen de dónde agarrarse para saber cómo manejar esas aulas. Estudios sociolingüísticos y estudios socioeconómicos, porque la realidad, digamos, las lenguas son instrumentos y que responden a necesidades concretas de vida cotidiana, diaria, con quién me relaciono y con quién me relaciono oralmente o por escrito. Y eso es algo que hace mucha falta conocer también para decidir ¿Cómo así concreto la educación intercultural bilingüe? Salteo un poquito. La gestión pedagógica de escuelas multigrado, de aulas multigrado en los centros unidocentes también es algo que no se da en los centros de formación docente y es imperativo. Por último, aprender a evaluar los procesos educativos, ¿no es cierto? Y entre las sugerencias que se han dado, se valora muchísimo el trabajo en redes, que también ha sido mencionado acá, pero además de eso, hay talleres presenciales, microtalleres, etcétera. Se agregarían pasantías de ir a conocerse de una comunidad a otra, visitas de estudio a una comunidad u otra. A las carreras, recomendaciones particulares y previas a ya desarrollar propiamente, se puede decir, la propuesta, y estar relacionado con lo que acabo de decir. Creemos que todo centro de formación de docentes en EIB debería dedicar por lo menos un semestre y tal vez mejor un año únicamente a desarrollar las habilidades de lectura y escritura de sus futuros maestros, de los nuevos alumnos, ¿no es cierto?, en los institutos superiores pedagógicos. Es tiempo lo que estas personas necesitan para mejorar esos instrumentos fundamentales de la profesión, el lenguaje, ¿verdad? Entonces, debemos darles tiempo y ejercitarlos, y a la vez que cuando yo digo que refuercen sus capacidades de lectura y escritura, no quiero pues decir que se pongan a leer libritos de escuela, no, pueden estar ya leyendo la bibliografía que necesitan para la formación docente, pero con un enfoque de aprendizaje, de comprensión, de lectura. ¿Qué estrategias utilizo para estar seguro de que yo puedo dialogar con ese texto? Hay mucho por hacer en ese campo. Y lo que a mí me gustó es que los propios, digamos, ejecutores de estos programas estaban completamente de acuerdo que esta era una gran necesidad. Lo otro es graduar las exigencias teniendo en cuenta el punto de partida de los docentes. Algo lo relaciono también con lo que acaba de decir Giselle. En resumen, invertir en la calidad de la educación no solamente implica invertir en dinero, es también inversión de tiempo. Comprendo la preocupación que en 2 años, si no se gradúan, chao. Tendríamos que darles más tiempo también a los que están en los programas de formación docente, porque la verdad sea dicha, toda esta política muy buena con respecto a la educación intercultural bilingüe corre el gran riesgo de no resultar si no cuidamos la calidad, seriamente la calidad de la formación de los docentes en general en el país y en particular para docentes de EIB, ¿no? Ya, medio minuto. Considerar, pero todo el mundo le han dado más, sí o sí. Entonces, una cosa que también se recomienda es la especialización de los docentes por ciclo. Cuando es algo totalmente nuevo y queremos realmente que se innove, entonces podríamos pensar en una especialización de los docentes, estoy hablando de primaria, para primer y segundo grado. Y se especializa en enseñar a primer y segundo grado. Estando en servicio puede afianzar lo que va aprendiendo, pero si lo repite, le queda mucho más que solamente una vez lo enseña y después pasa al tercer y cuarto grado. Creemos que si se hace una especialización por ciclos, le daremos mayor seguridad a los docentes en los nuevos desempeños que queremos de él en el aula. Considerando además que son maestros en servicio, debemos bajarle la exigencia para responder a actividades extracurriculares. Reitero lo que dije hace un momento, el maestro rural y el maestro de educación bilingüe por lo general lo es, no siempre, pero tiene que ser un mediador y promotor de cultura. Tiene que ser ahí también un gestor de procesos productivos. Ni voy más allá. Todo esto implica tiempo.
un tiempo que él debería dedicar más a su formación. Y después puede volverse todo lo que quieran extracurricular. Pero el poco tiempo que tiene para estudiar, paralelamente a desempeñarse en su función como docente, debería ser más dedicado a su formación, ¿verdad? Aprender a planificar procesos de enseñanza, por ejemplo, es otro imperativo. Lo siento mucho, solamente quiero terminar con algo. Esta fue una propuesta pensada para presentarla y se va a presentar a los gobiernos regionales del sur andino, con la idea de, digamos, hacer que presten atención y asuman su responsabilidad que está en la Ley General de Educación, si la miran. En la Ley General de Educación hay artículos específicos sobre la responsabilidad de los gobiernos regionales y los gobiernos locales con respecto a la formación de sus docentes. Una idea que planteamos acá es que como no hay un solo instituto que tenga todos los formadores calificados que deberían tener para dar una buena una educación de calidad, una formación de calidad, podría bien pensarse en una mancomunidad de regiones. Hemos visto esa experiencia para la atención de la primera infancia, unirse varias regiones y entre ellos, en una de ellas, ofrecer la especialidad, pero con todas, digamos, las exigencias de la calidad que existe. Me da mucha pena no mostrarles, pero era importante reflexionar sobre otra cosa, sobre lo que está pensado como contenido de esa propuesta, como por ejemplo los componentes antropológicos y sociológicos que debe tener la formación de un docente para zonas rurales, a más de lo que es lenguas y culturas. Tenemos sí la convicción de que sí es posible, si uno quiere cambiar las cosas, es posible hacerlas y dar paso a la innovación, no únicamente en, digamos, alguna estrategia particular, sino en especial innovaciones en gestión educativa, y en ese sentido las regiones tienen una responsabilidad que todavía no han asumido del todo. Muchísimas gracias.